Todo bien, doctora. Todo entendido, ¿no? Entonces, jóvenes, por favor, vayan repasando. Les acabo de pasar nuevamente, repito, el temario. En plataforma pueden encontrar todo el material. En el grupo de WhatsApp igual está. Entonces, todo eso es el examen. Si ustedes se dan cuenta, el segundo parcial es un poquito más temas, ¿no? El primero hemos dado de 5 unidades y estamos dando prácticamente de 7 unidades. Entonces, es hartito, jóvenes. Pero no es nada complicado, si ustedes se han dado cuenta, los temas no son tan largos y son muy fáciles de entender. Entonces, les voy a poner casitos clínicos. Espero que no hayan tenido problemas porque algunos de sus compañeros me contaron que tuvieron algún problemita tal vez con alguna imagen, pero parece que no fue de este grupo. Entonces, a ver, de todas maneras, vayan estudiando, ¿ok? Vamos a hacer un repaso, jóvenes, de este tema que ya hemos visto, pero que lo vamos a volver a repasar porque va a entrar para nuestro examen final. Entonces, vamos a recordarlo un poquito. Anteriormente les mostré como un caso clínico. Y por ser una enfermedad, por ser enfermedades bastante frecuentes aquí en nuestro medio, lo vamos a revisar nuevamente, ¿ya? Dentro de las enfermedades infecciosas vamos a revisar 4 patologías que son lepra, leishmaniasis, tuberculosis cutánea y sífilis, ¿ok? ¿Qué es la tuberculosis cutánea? La tuberculosis cutánea prácticamente es una patología a veces que es preponderante de una patología de base como es la tuberculosis pulmonar. La mayoría de los pacientes que desarrollan una tuberculosis pulmonar con el tiempo y por el tratamiento también que reciben pueden llegar a desarrollar una tuberculosis cutánea, ¿ya? Esta se va a verse manifiesta con lesiones cutáneas que colonizan directamente el bacilo de Koch en la piel. O muchas veces se ha visto casos que puede ser secundaria a un proceso de hipersensibilidad a distancia del foco primario tuberculoide. Ya, entonces prácticamente cuando muchas veces puede ser secundaria ya a una sobreinfección, como les digo, a una hipersensibilidad del bacilo de Koch. Las primeras son bacilíferas y las segundas son abacilíferas, por si acaso. Dentro de la tuberculosis cutánea, jóvenes, este, vamos a encontrar 5 formas clínicas de presentación. Vamos a encontrar 5. La primera, que les voy a mostrar las imágenes de cada uno de estos. La primera es el chancro tuberculoso, que es una pápula o nódulo con linfadenomegalia satélite que puede curar espontáneamente. El chancro tuberculoso, nosotros podemos encontrarlos en cualquier zona donde haya predisposición o haya bastantes nódulos o ganglios linfáticos. Entonces, en lo que es nosotros mayormente en la parte de las axilas, en la región cervical y en la región inguinal es la zona donde hay más ganglios linfáticos. Entonces, en estas zonas uno puede encontrar una linfadenomegalia y que esta linfadenomegalia haga un chancro es una lesión ulcerosa más o menos. La segunda forma clínica que podemos encontrarlo es el lupus vulgar. Es la más benigna, creo yo, porque esta se presenta como placas eritematosas. Pareciera que tuviera el paciente así un tipo micosis en la piel, ¿ya? Entonces él creo que es la más benigna. Puede haber atrofia central y son más frecuentes sobre todo en el rostro y en los miembros superiores. Tenemos también la tuberculosis verrugosa, que son placas de superficie verrugosa crónicas. Tenemos el escrofuloderma, que es la más frecuente y se localiza en el cuello. A partir del foco se forman fístulas y nódulos que ulceran. Esta es la más feíta, diría yo, la del escrofuloderma.
porque estas se presentan prácticamente, esos ganglios linfáticos comienzan a fistulizarse, se ulceran tipo gomas, o sea, se hacen lesiones ulcerosas grandes a nivel del cuello, a nivel de las axilas o a nivel inguinal, difíciles de sanar. Y otra que es benigna es la tuberculosis miliar diseminada. La tuberculosis miliar diseminada es la más benigna y la más aséptica, diría yo. ¿Por qué? Porque evidentemente el bacilo de Koch está en nuestra sangre, pero está de forma septicémica, quiere decir en la sangre, pero que no hay una manifestación establecida en la parte cutánea. La tuberculosis cutánea, jóvenes, hay que hacer un diagnóstico diferencial con las micosis profundas. Ya van a ver la siguiente clase, les voy a mostrar micosis superficiales y profundas. Entonces, cuando veamos micosis profundas, se van a fijarse que a veces las lesiones se parecen bastante a la tuberculosis cutánea. Pero no solo a las profundas, sino también las superficiales, porque acuérdense de que en la tuberculosis cutánea también se puede presentar como un lupus vulgar. Entonces, prácticamente se ve así como lesiones eritematoescamosas. Entonces, al ver estas lesiones eritematoescamosas, puede darnos a hacer parecer a una micosis. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Una vez nosotros pensemos que puede ser tuberculosis cutánea, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Hacemos la prueba de PPD, que es la prueba de sensibilidad, en la que, bueno, eso no lo hacemos nosotros, la solicitamos, pero es una prueba de sensibilidad que se realiza al paciente tomándole una pequeña muestra, inoculando una pequeña cantidad de anticuerpos, ¿ya? Se puede hacer el examen bacteriológico, creo que es el mejor, creo yo, y una biopsia con tinción para VAR. El examen bacteriológico toman una muestra de la lesión o goma tuberculoso o úlcera tuberculosa y prácticamente se envía al laboratorio. En el laboratorio nos indican si es bacilo de Koch o no. Eso sale muchas veces en el cultivo. Y bueno, podemos hacer también la biopsia con tinción para VAR, que los bacilos ácido alcohol resistentes, seguramente ya lo han visto en alguna otra materia, se toma la muestra y se hacen tinciones. Y esas tinciones se llegan a observar en microscopía y se ve ahí los bacilos de Koch, ¿ya? El tratamiento lo manejamos, es una poliquimioterapia, que no lo vamos a tocar aquí porque prácticamente eso lo van a ver tanto en neumología como en medicina interna, pero se hace, tenemos esquemas de 6 meses, de 1 año, y que son en base a isoniazida, al etambutol, a la piracinamida, que son fármacos que se utilizan para este tipo de patología y que bueno, no les voy a preguntar en esta ocasión nada de dosificación, pero ese es el tratamiento que se sigue según la OMS y nuestro programa de tuberculosis que tenemos acá. Vuelvo a repetir. Aquí les muestro una imagen de las tuberculosis cutáneas. Fíjense las lesiones. Esta, por ejemplo, es una presentación de un lupus tipo lúpica tuberculosa. ¿Por qué? Porque presentan lesiones eritematoescamosas. Fíjense, características, fíjense, se parece bastante a las micosis superficiales. Miren, tiene zona de eritematoescamosa y que son de color plateada más o menos. Entonces esas son características de una micosis superficial. Entonces se parece bastante por eso a esta, ¿ya? Es como si la piel estuviera reseca. Miren esta sí
ya más pareciera a una micosis, pero de profunda, porque fíjense que ya hay irregularidades en la piel, ya hay lesiones sobreelevadas, son de consistencia eritemato escamosa, pero prácticamente son sobreelevadas, entonces es así como se da, ¿ok? Vuelvo a repetirles, puede aparecer en cualquier zona de nuestro cuerpo. Aquí les muestro una imagen más cercana, una lesión sobreelevada tipo verrucosa con lesiones eritemato escamosas en toda la piel, en toda la parte de la muñeca. Aquí fíjense en la mano, lesiones verrucosas con zonas eritemato escamosas. ¿Ya? Entonces fíjense cómo se está dando esto. La mano igual, lesiones eritemato escamosas, ¿ya? Que pueden presentar zonas verrucosas. Vuelvo a mostrarles la imagen. Igual, ¿no? Tuberculosis cutánea. Ok. Eso con tuberculosis cutánea, jóvenes, no es complicado, ¿ya? Entonces es una infección producida por el bacilo de Koch, que se manifiesta de 5 formas clínicas, tipo lupus, tipo chancro, tipo eh, un tipo de gomas, en tipo de gomas o ulceraciones. Y bueno, ¿no? Prácticamente esas son nuestras formas de presentación. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Hay que hacer un diagnóstico diferencial con las micosis profundas, ¿ya? Y hay que hacer el laboratorio, el PPD, los exámenes bacteriológicos directos y o cultivos. Y se puede tomar biopsias para hacer tinciones de Barr para hacer su diagnóstico. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Es poliquimioterápico en base a isoniazida, etambutol, piracinamida. Ahora vamos a revisar sífilis. La sífilis es otra enfermedad infecciosa que la vamos a tomar en cuenta como una enfermedad de dermatología. En esta, ¿qué es? Esta es una enfermedad infecciosa producida por el treponema pallidum, que es una espiroqueta, ¿ya? Es adquirida, puede ser por vía sexual o también por vía transplacentaria. Por ende, vamos a tener dos tipos de presentaciones. La sífilis congénita y la sífilis secundaria a una infección por contacto sexual. En la sífilis congénita vamos a comprender dos formas, la sífilis congénita reciente y la sífilis congénita tardía. La sífilis congénita reciente la vamos a ver con lesiones palmoplantares, fisuras radiadas periorificiales, condilomas planos anogenitales, hepatomegalia, osteocondritis, como la pseudoparálisis de Parrot, y pueden afectarse también otros órganos. Esa es la sífilis congénita reciente. La sífilis congénita tardía es la que ya vamos a presentar las complicaciones. En estas podemos ver las triadas de Hutchinson, que son prácticamente la presentación de la queratitis parenquimatosa, los niños sorditos, los dientes con borde en semiluna, las osteitis y periostitis, que son esos pacientes que no pueden caminar porque tienen tibia en lámina de sable, la nariz en silla de montar, y puede tener también alteraciones neurológicas como la tabes y parálisis. Esas son ya las formas de presentación de una sífilis congénita tardía. Estamos hablando de 10 años, así,
o 5 años de su infección. La otra sífilis que tenemos es la adquirida. Esa es normalmente la que uno adquiere a través de la transmisión sexual en su vida, qué sé yo, en la juventud o cuando uno ya es mayor. Esta tiene formas de presentación que son la primaria, la secundaria y la terciaria. Ya se subdivide en esas tres formas. ¿Cómo comienza? La primaria comienza en un periodo de incubación medio de 3 semanas, con pápulas rosadas que ulceran de bordes elevados. Estas pápulas son indoloras y generalmente están localizadas en el área genital, con presencia de una adenomegalia satélite, sobre todo en la región inguinal, y cicatriza 2 a 6 semanas. En como les digo, en esta etapa primaria, nosotros podemos hacer el diagnóstico a través de un campo oscuro que no sirve para las lesiones orales. Se puede hacer pruebas serológicas, que es la que más nosotros pedimos, las BDRL, la RPR, que son positivos a partir de la segunda semana, la FTABS positivo, ¿ya? Y el tratamiento es sencillo. Si nosotros lo encontramos en esta fase, hacemos con penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades internacionales, intramuscular en dosis única. Entonces, prácticamente con una inyección, el paciente puede sanar. Tenemos la sífilis secundaria, ¿ya? Esta se caracteriza ya por la diseminación de los treponemas por el organismo. Ya no está solo en la zona genital, sino que ha pasado al torrente sanguíneo y por ende se ha diseminado. Aparece 4 o 8 semanas después del chancro, que fue el primero, y se manifiesta con lesiones papulosas, palmoplantares, placas eritematosas pálidas, pápulas escamosas, adenomegalias generalizadas, los condilomas planos perianales y orales, y el paciente puede comenzar a presentar alopecia sifilítica. Puede presentarse malestar, fiebre baja, artralgia o también puede ser asintomática. Y normalmente desaparece 2 o 3 semanas con recurrencias durante aproximadamente 2 años. Ya, o sea, desaparece, vuelve a aparecer al año, a los 2 años. Las lesiones eritematoescamosas en región palmo-plantar y también alopecia sifilítica, sobre todo en las partes genitales, ¿no? En esta sífilis secundaria, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Normalmente en este tipo ya se hace directamente test serológico, que lo utilizamos bastante. El BDRL, el RPR, que salen positivos, y el FTABS, que también sale positivo, son pruebas inmunológicas. El tratamiento de la sífilis, en estos casos, en la sífilis secundaria, lo hacemos cuando es menor a 1 año de evolución con penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades internacionales, intramusculares semanales, 2 semanas, y la eritromicina 500 miligramos cada 6 horas por 21 días. Y en pacientes alérgicos a la penicilina utilizamos la eritromicina, ¿ya? En formas latentes, cuando el paciente tiene ya pasando a la siguiente, que es la forma latente o sífilis terciaria, algunos le dicen. En estos pacientes ya hay la polimicroadenomegalia, puede haber cefalea, artralgias, dolor en las articulaciones. El tercio de los pacientes pueden ser asintomáticos y seronegativos. El otro tercio puede ser asintomáticos y seropositivos. Y el otro tercio de los pacientes irá a la forma terciaria prácticamente, ¿ya? La forma latente. Entonces, por ende, vamos a revisar la sífilis tardía o terciaria, que es cuando hay un tiempo de evolución mayor a 1 año. Este se considera así luego del primer año de evolución, ¿ya? Puede presentarse una forma latente, asintomática, seropositiva. Puede haber lesiones cutáneas, nódulos y gomas,
En la parte ósea puede haber periostitis, osteitis esclerosante, artralgia, sinovitis, ¿ya? Y en la parte cardiovascular, 10 a 30 años más o menos de la infección, ya el paciente puede traer lesiones de aortitis, aneurisma, endarteritis esclerosante. Prácticamente ya ataca la parte cardiovascular. Entonces, fíjense que la sífilis tardía ya las complicaciones son mucho más extensas, ya, pero todavía podemos hacer tratamiento. El tratamiento lo hacemos también con la penicilina G benzatínica, que son 2.4 millones de unidades internacionales intramuscular semanales por 3 semanas. Entonces, no es tan complicado tampoco el tratamiento, pero lo hacemos en base a la penicilina G benzatínica. Para aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina, utilizamos la eritromicina 500 miligramos cada 6 horas por 30 días. Tenemos una forma de presentación que se los voy a mostrar, jóvenes, que es la neurosífilis, ¿ya? La neurosífilis o neurolúes también conocida, se presenta como como lesiones meningovasculares, como una meningitis aguda o atrofia del nervio óptico. Cuando esto pasa, puede haber ya complicaciones más graves, ¿ya? Cuando ya la sífilis ataca la parte neurológica, porque puede haber meningitis aguda y la tabes dorsales. La tabes dorsales, por si acaso, es más o menos, para que me entiendan, es un tipo de parálisis que se va dando por una deformidad, una patología adyacente a nivel de la columna y los miembros inferiores, ¿ya? Todos los pacientes con sífilis de más de un año de evolución se debe hacer examen de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Para ver si no hay treponema pálido de esta bacteria a nivel neurológico. Cuando ya está en nivel neurológico, hay que tener más cuidado y los tratamientos es mucho más largo y es mucho más complicado. Los test serológicos indirectos pueden ser negativos. Por eso les digo, se toma muestra de líquido cefalorraquídeo y se lo manda para cultivo y antibiograma en laboratorio. Y bueno, ahí te sale si es un treponema pálido o no. El tratamiento ya en una sífilis, en una neurosífilis, la hacemos en base a penicilina G acuosa. La penicilina G acuosa, jóvenes, por si acaso, se administra por vía endovenosa, ya no intramuscular. Entonces prácticamente el paciente tiene que quedar internado. Se utiliza dosis de 12 a 24 millones de unidades internacionales endovenosas por 10 días, ¿ya? Se ha visto que algunos pacientes pueden hacer la reacción de Harch-Herrheimer, ¿ya? Que es una exacerbación de las lesiones cutáneas acompañadas con fiebre y malestar general que ocurren unas horas después de la inyección a la penicilina. La reacción de Harch-Herrheimer. Entonces les muestro una sífilis primaria aquí en la imagen. Fíjense, lesiones ulcerosas que son conocidos como los gomas sifilíticos. Pareciera una goma, ¿no? Un sobrelevantamiento circular y en la parte media una zona ulcerosa. Puede ser indolora, como les dije, pero aparece en las zonas genitales. Hay que estar atentos a esto. Uno ve esto en su zona genital o ven en un paciente, inmediatamente pedir BRL o cultivo de secreción de esa zona y bueno, prácticamente iniciar el tratamiento. Miren aquí a nivel del pene, lesiones gomas sifilíticos que son las partes que son la primaria prácticamente. Aquí les muestro las lesiones palmoplantares. Este es en el pie por si acaso. Son lesiones placas, eritemato escamosa. Aquí fíjense alopecia sifilítico. El paciente va perdiendo todos los pelitos de la parte de la ceja. Ya la alopecia sifilítico. Aquí las lesiones pápulas eritematosas en toda la región oral.
ya, peribucal, perioral. Entonces puede presentar eso el paciente. Aquí igual, ¿no? Aquí miren en la mano, lesiones eritematosa, papulosa, muchas veces pueden ulcerarse en la región de las manos. Aquí se ve mucho más claro en la región palmo-plantar, lesiones papulosas, eritematosas. Aquí ya este es un poquito más agravado, es la forma de presentación ya de una sífilis secundaria cuando prácticamente ya está diseminando y comienzan a ver los gomas sifilíticos grandes a nivel del cuerpo. Puede aparecer en cualquier lado. Gomas sifilíticos, fíjense, de forma circular y la parte media con una úlcera. ¿Ok? Entonces, fíjense, son características. No les estoy mostrando imagen de la neurosífilis porque, como les digo, la neurosífilis, el paciente va a comenzar a tener problemas neurológicos como parálisis, tabes dorsales, ¿ya? Y en los niños, en los recién nacidos que tienen sífilis, hay que estar muy atentos a algún tipo de patología, como por ejemplo, también las tibias, el sable, que son el tabes dorsales. Hay que estar atentos también a los dientecitos, porque pueden presentar los dientes de Hutchinson, que es una deformidad de la parte bucal, del paladar duro. Entonces pueden hacer con eso, ¿ya? Y también ver, ¿no? Si es que hay lesiones palmoplantares en los recién nacidos. Entonces eso nos pueden dar aviso. Ahora eso normalmente ya prácticamente las mujeres que hacen control prenatal son diagnosticadas de manera mucho más rápida porque tanto al inicio del embarazo como al finalizar se hacen estas pruebas serológicas para Chagas, para sífilis, para el VIH-Sida, para toxoplasmosis, que son enfermedades que pueden pasar de forma transplacentaria y producir lesiones graves en el recién nacido. ¿Ok? Entonces prácticamente es así como se da este tipo de patología. Y si ustedes se fijan, el tratamiento no es complicado. Si nosotros lo encontramos en una fase inicial, primaria, secundaria, podemos hacer tratamiento con penicilina G benzatínica. En los recién nacidos incluso utilizar una dosis única y ya en los mayores utilizar una dosis cuando ya es secundaria hasta 3 semanas, por 3 semanas, una dosis de penicilina G benzatínica de 24 millones unidades internacionales. Y bueno, y ya cuando hay una neurosífilis, ya utilizamos la penicilina acuosa, es mucho más complicada, y la utilizamos por 10 días endovenosa, ¿ok? Entonces, eso con sífilis. Sigamos. Doctora, Ya. La siguiente enfermedad que vamos a ver doctora, es lepra leishmaniasis de Hansen o la doctora, Hanseníasis, ¿ya? El lepra, que es la enfermedad de Hansen. Perdón. Nos faltan dos patologías que son la lepra y la leishmaniasis. ¿Ok? doctora, doctora.